esta sección vamos a hablar de lo que es la derivada de funciones compuestas. Entonces, antes de pasar a la derivada, que se conoce como regla de la cadena también cuando derivamos funciones compuestas, vamos a ver lo que se denomina como una función compuesta. Estamos acostumbrados a ver funciones que tienen un argumento de esta forma, por ejemplo, f de x igual a un polinomio, por ejemplo, 4x al cuadrado más 2x menos 8, por ejemplo. Entonces, aquí el argumento es la x, va a ser el valor que nosotros vamos a asignarle a esta expresión y vamos a tener nuestro valor, y al final vamos a evaluar esta función. Por ejemplo, si fuera f igual a menos 2, en donde había una x, ahora vamos a asignar el valor de menos 2. Entonces vamos a tener 4, aquí menos 2, más 2, y luego a donde aquí había una x vamos a poner menos 2, menos 8. Entonces esa es la evaluación que nosotros conocemos para este tipo de expresiones, en este caso un polinomio, o puede ser ya cualquier otra función especial. Lo que vamos a ver ahora es una función que depende de otra función, y eso vamos a meter en lugar del argumento, en lugar de un número vamos a meter otra función, y dentro de esa función ahora sí ya podemos meter algún valor, por ejemplo, que nos interese para evaluar. Entonces la definición de una función compuesta es la siguiente: si f y g son cualquier tipo de funciones, entonces la composición de f y g, o la función compuesta, se denomina de esta forma, con esta nomenclatura, o también se puede poner de esta otra manera: f, y ahora como su argumento vamos a meter la función g, y dentro de la función g ahora vamos a poder meter ese valor que pudiéramos proponer. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función f que depende de x, que fuera por ejemplo un polinomio, vamos a poner algo similar a lo que habíamos visto al principio: 3x al cuadrado más 8x menos 10, por ejemplo, y la función g de x vamos a poner cualquier otra expresión, vamos a poner 7 dividido entre x. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter la expresión de esta forma. Si nosotros queremos hacer la composición de f y g, si hacemos la función f y adentro le metemos la función g de x, ahora lo que vamos a hacer es que la función externa, la vamos a llamar de esta forma, va a ser este polinomio que tenemos acá. Entonces voy a poner 3, y ahora en lugar de x voy a dejar un espacio para meter el argumento que me está pidiendo esta nomenclatura. Entonces ahora lo ponemos de esta forma. Si se fijan, estoy poniendo la función f, y donde había una x lo dejo abierto. Entonces ahora en lugar de x voy a meter la función que depende de g. La función que depende de g, o la función g, es esta que tenemos aquí. Eso ahora va a ir ocupando estos argumentos que tenemos acá, y la función compuesta me va a quedar de esta forma. Voy a tener 7 dividido entre x, 7 dividido entre x. Ahí es donde vamos a meter estos argumentos. Ahora, esto que estamos viendo aquí es la función compuesta de esta expresión. Se puede reducir esto, y bueno, se puede hacer el álgebra para escribirlo. Sería aquí entonces 3 multiplicado por, aquí vamos a hacer el cuadrado, esto sería por, aquí vamos a ponerlo de esta forma, 49 dividido entre x al cuadrado, estoy ya expresando esto, más tenemos después aquí 8 por 7, esto es 56. 56 dividido entre x menos 10. Esa sería esta expresión, multiplicando aquí 3 por 49, aquí 3 por 49, nos da esta expresión, nos da entonces 147 dividido entre x al cuadrado más 56 dividido entre x menos 10. Esa sería nuestra función que depende de nuestra función f, que depende de la función g. Noten que se puede hacer al revés, y esto no es conmutativo. Ahora si lo hacemos de otra forma, ahora si la función externa es la función g, que depende de la función f de x, ahora la función que va a ser la función externa va a ser la función g. Entonces ahora voy a poner 7 y voy a poner aquí abajo mi argumento. Aquí ahora en lugar de x vamos a poner como argumento la función f, va a ser ahora la función interna. Ahora la función externa va a ser la g y la función interna va a ser la función f. Entonces ahora vamos a meter esto, y ahora como argumento va a ser 3x al cuadrado más 8x menos 10. Si se fijan, esto, bueno, quitando el paréntesis, desde luego, ya para hacerlo más sencillo, tenemos 7, 3x al cuadrado más 8x menos 10. Entonces, si se fijan, la función g, que depende de la función f, es esta expresión que tenemos acá, y por otro lado la función f, que depende de la función g,
es decir, la otra función compuesta, es muy diferente, no son conmutativas. Conmutativo quiere decir que sin importar el orden vamos a tener el mismo resultado. Entonces ahora si nosotros invertimos tenemos dos funciones totalmente distintas. Y ahora lo que sería meter valores a x al punto en que nos interesa para determinar cuál es el valor de la función compuesta, ya sea si nosotros escogemos como función externa la f y función interna la g, o al revés, si nosotros escogemos como función externa la g y como función externa la f. Si se fijan, son dos nomenclaturas diferentes. Entonces vamos a ver ahora un ejercicio para poder ilustrar estas propiedades. Este ejercicio nos dice que dadas las siguientes funciones, esta f1, f2 y f3, vamos a determinar el valor de las siguientes funciones compuestas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a escribir primero la función 1 en función de la función 2 y primero vamos a asignarle el valor de la x y después vamos a poner el valor que nos propone, que es de 4. Entonces ahora la función externa va a ser esta y la función interna va a ser f2. Entonces vamos a poner primero la función externa, que va a ser 36, dejo el espacio aquí para la función que va a ocupar su lugar, al cuadrado, más 5, dejo el espacio de la x, más 9. Ahora la función interna va a ser la función 2, que es 6 raíz de x. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos aquí 6 raíz de x y después tenemos aquí nuevamente 6 raíz de x. Eso es lo que tenemos como nuestra función. Finalmente, entonces, ya si nosotros desarrollamos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí entonces 36 por 36. La raíz y la x se van a cancelar, queda de esta forma. Más 6 por 5, esto es 30, raíz de x más 9. Entonces aquí es lo que vamos a tener de esta forma. Ahora vamos a hacer la composición. Tenemos ahora que asignar este valor, f1, que tiene como función interna f2, y vamos a ponerle como argumento el valor que nos pide, que es 4. Entonces ya vamos a poner este valor y vamos a nada más sustituir este valor en esta composición. Entonces vamos a tener aquí 36 multiplicado por 36 multiplicado por 4 más 30 por la raíz de 4 más 9. Entonces esto es lo que vamos a evaluar. El valor entonces va a ser el siguiente, nada más es cuestión de seguir la secuencia. 36 por 36 por 4 más 30 por 2 es la raíz de 4 más 9. Entonces aquí en este primer valor tenemos 5253. Este es el valor para esta primera composición. Vamos a ver un segundo caso. Ahora tenemos nuevamente como función externa la función 1 y como función interna la función 3. Entonces vamos a evaluar primero la función 1, que depende de la función interna 3, y vamos a evaluarlo primero en x. Vamos a ver la expresión de esta forma y quedaría de esta forma nuevamente. Entonces es 36, aquí nuevamente vamos a dejar un espacio para la x, aquí vamos a meter como argumento ahora la función 3, más 5 veces, tenemos aquí nuevamente este espacio, más 9. La función interna va a ser la función 3 ahora. Lo que vamos a meter como el argumento, vamos a tener aquí 21 dividido entre x al cuadrado y después aquí nuevamente 21 dividido entre x al cuadrado. Vamos a resolver y nos queda la expresión de esta forma. Lo voy a dejar nada más de forma implícita y nos va a quedar entonces esta expresión, nos va a quedar 36 multiplicado por 21 al cuadrado dividido entre x a la cuarta potencia. Recuerden, este cuadrado afecta a los dos elementos. Y después vamos a tener lo siguiente, vamos a tener aquí 21 por 5, esto nos queda de la siguiente forma, nos queda 105 dividido entre x al cuadrado. Entonces eso es lo que tenemos de esta forma, más 9, eso es ya nuestra expresión de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter el valor que nos pide este ejercicio. Entonces la evaluación de la función 1 en función de la función 3 evaluado en 6, la función externa es la función 1 y la función interna es la función 3, va a ser lo siguiente entonces, va a ser 36 multiplicado por 21 al cuadrado dividido entre 6 a la cuarta potencia, más 105 dividido entre 6 al cuadrado, más 9. Entonces vamos a evaluar esto así tal cual, vamos a utilizar aquí, va a ser muy útil que usemos la calculadora de Desmos, multiplicado por 21 al cuadrado
dividido entre 6 elevado a la cuarta potencia, aquí tengan cuidado, más aquí 105 dividido entre 6 al cuadrado más 9. Entonces ahora tenemos esta parte de aquí. Tenemos entonces como resultado 24.17. Vamos a redondearlo a 2 decimales. Esa sería ahora ya nuestra expresión evaluada de esta manera. Vamos a ver un tercer caso. En este tercer caso tenemos como función externa la función 2, entonces vamos a empezar con eso. Vamos a escribir entonces la función 2 en composición de la función 1 como función interna y lo voy a poner primero como x. Entonces vamos a poner esto de esta manera. La función externa es entonces 6 raíz de x. Raíz de x recuerden que lo puedo poner como a la 1/2, es lo mismo. Y después como función interna voy a poner la función 1. La función 1 entonces es esta que tenemos acá y nos queda entonces 36x al cuadrado más 5x más 9. Entonces eso es lo que tenemos que evaluar. Ahora lo que voy a hacer es que voy a meter el valor que me propone este ejercicio, que es de 4. Finalmente entonces va a ser la función 2 evaluada en la función 1 evaluado en 4. Entonces ahora donde había una x voy a meter ahora sí ya mi valor de 4. Entonces voy a poner aquí 6, abro aquí corchete. Entonces tenemos aquí 36 y aquí pongo 4 al cuadrado más 5 por 4 más 9 y todo esto va a ir elevado a la 1/2 o raíz cuadrada de, es lo mismo. Entonces vamos a hacer la evaluación. Tenemos aquí lo siguiente, voy a poner aquí 6. Voy a evaluarlo primero con esta exponencia a la 1/2 y después lo voy a hacer con la notación radical para que vean que es lo mismo. Entonces aquí voy a poner 36 multiplicado a 4 al cuadrado. Voy a ponerlo así de esta forma, así al cuadrado. Después más 5 por 4 más 9. Cierro aquí y le pongo más 9. Y después esto va a ir elevado a la 1/2 o a la 0.5. Entonces lo voy a poner así, o la 1/2. Lo voy a poner de esta forma. Si yo quisiera regresar a la notación de la raíz, sería exactamente lo mismo. Tendríamos aquí 6, raíz cuadrada, y pongo aquí adentro todo mi polinomio. Tengo aquí 36, abro aquí de esta forma, 4 al cuadrado, más 5 por 4 de esta forma, más 9. Entonces aquí lo pongo más 9. Si se fijan es exactamente lo mismo. Entonces evaluando ahora tenemos 147.58. Ese ya es el resultado de esta composición, ahora teniendo como función externa la función 2 y como función interna la función 1 evaluado en x igual a 4. Eso es lo que quiere decir este tercer caso. Vamos a ver un cuarto caso. En este cuarto caso tenemos nuevamente como función externa la función 2 y la función interna la función va a ser la función 3. Entonces ahora nuevamente voy a expresar la parte externa que va a ser la función 2 y como función interna voy a poner aquí la función 3 que depende de x. Al final le voy a poner el valor que me proponen de x igual a 11. Entonces la función externa va a ser 6 raíz de, lo voy a poner así de esta forma, a la 1/2. Y como función interna va a ser la función 3, entonces esto va a ser 21 dividido entre x al cuadrado. Entonces esto ya nada más aplicando nuestra raíz cuadrada, aquí recuerden esta fue la función 3, va a hacer lo siguiente, va a ser 6 raíz de 21 dividido entre x. Recuerden que aquí la raíz y el cuadrado se van a cancelar y tenemos esta expresión. Ahora ya para concluir vamos a meter el valor que nos propone, que es x igual a 11. Entonces ahora sí va a ser la función 2 como función interna 3 de x. Esto va a ser igual a 6 raíz de 21 dividido entre 11. Entonces aquí en lugar de x va a ser 11. Entonces ahora en la calculadora tenemos lo siguiente. Tomamos aquí 6 dividido de esta forma y vamos a poner aquí raíz de 21 dividido entre 11. Entonces aquí el resultado es 2.49. Vamos a dejarlo de esta forma. Sería 2.5 redondeado. Pero bueno, aquí ya tenemos esta expresión. Vamos a ver un quinto caso. Recuerden que estamos viendo permutaciones entre estas tres expresiones que tenemos aquí arriba. Vamos a ver el caso 5. Ahora la función externa, en este caso 5, es la función 3. Entonces esta va a ser la función externa y la función interna va a ser f1. Entonces vamos a escribir primero la expresión f3 en función
de f1 que depende de x. Al final vamos a meter el valor que nos propone este ejercicio de 5. Entonces la función 3 es 21 dividido entre esta expresión al cuadrado. Este es x al cuadrado, pero en lugar de x vamos a meter la expresión f1. Entonces f1 en este caso es este polinomio, ponemos 36x al cuadrado más 5x más 9. Esto pudiéramos hacer este trinomio al cuadrado, pero bueno, sería algo extenso. Voy a meter directamente el valor y vamos a evaluar ya en 5, ya para tener nuestro resultado directo. Entonces la función de esta forma, la función externa 3, evaluada en la función interna 1, evaluado en 5, queda de la siguiente forma. Tenemos entonces aquí 21 dividido entre, lo voy a poner así de esta forma, 36 multiplicado por 5 al cuadrado, más 5 por 5, más 9. En este caso va a ser un número muy pequeño. Vamos a evaluarlo entonces. Tenemos entonces aquí esta expresión. Vamos a poner aquí 21 dividido entre, abro este corchete, tenemos aquí este primer paréntesis, tenemos aquí 36, después abro otro paréntesis, 5 al cuadrado de esta forma, más 5 por 5, esto pues desde luego es 25, lo voy a poner así tal cual, como viene la expresión, más 9, y recuerden que todo esto va elevado al cuadrado. Entonces aquí abajo lo que tengo que hacer es que cierro este paréntesis y esto va elevado al cuadrado, por eso es una cantidad muy pequeña. Entonces aquí tenemos lo siguiente, tenemos 2.41 por 10 a la menos 5. Recuerden que para meter esto en la computadora, la sintaxis para meter números muy pequeños o muy grandes en notación científica se da de la siguiente forma, sería 2.41 la letra E menos 5. Entonces esta es la notación que hay que meter a la plataforma para indicar que estamos hablando de notación científica. Entonces este fue un número muy pequeño. Vamos a concluir esta parte de funciones compuestas con el ejercicio 6. Ahora nuevamente la última permutación es que tenemos como función externa la función 3 y va a ser como función interna la función 2. Entonces ahora vamos a meter nuevamente lo siguiente, vamos a poner la función 3 evaluada en la función 2 en x. Primero vamos a escribir esta expresión y después vamos a meter el valor de x igual a 4, que es lo que propone este ejercicio. Entonces la función externa es f3, es 21 dividido entre la expresión al cuadrado, esta expresión que vamos a poner que va a ser la función 2. La función 2 es esta que tenemos acá, entonces ese va a ser el argumento de esta expresión. Entonces aquí vamos a poner 6 raíz de x. Entonces esto lo podemos expresar de esta forma. Haciendo la expansión tenemos 21 dividido entre 36x. Ya recuerden que el cuadrado afecta a los dos elementos de este paréntesis, es 6 por 6, 36, y el cuadrado con la raíz se cancela y nos queda esta expresión. Ahora por último vamos a meter el valor de esta forma. Tenemos f3 evaluado en f2 evaluado en 4. Entonces esto lo metemos de esta forma y tenemos 21 dividido entre 36 por 4. Entonces el resultado final, ya para concluir esta sección, tenemos aquí 21 dividido entre 36 por 4. Entonces esta es la composición y es un número pequeño nuevamente. Aquí va a quedar así de esta forma, punto 15 redondeado de esta forma. Entonces este ya sería el resultado final y de esta forma se utiliza esa nomenclatura de funciones compuestas. Entonces recuerden que lo importante es ver cuál es la función externa y cuál es la función interna. Eso se puede poner con dos notaciones. A mí se me hace más claro trabajar de esta forma. De forma alternativa, recuerden que en muchos libros se puede escribir esta nomenclatura de esta forma. Tenemos así f3 punto o un círculo, a veces generalmente se pone de esta forma un círculo, f2 y se pone x de esta forma. Entonces eso también indica que la función externa es f3, que depende de la función f2 y tienen como argumento x. A mí se me hace más clara esta notación que tenemos acá, pero de la misma forma indican que son funciones que dependen de otras funciones. Si se fijan, nada más es cuestión de tener paciencia y manipular de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo se derivan este tipo de expresiones de funciones compuestas con lo que se llama la regla de la cadena. Entonces esto es lo que se conoce como regla de la cadena. Vamos a asumir que f es diferenciable en x y g también es diferenciable en lo que es el argumento
de f de x, o sea, las dos funciones no presentan descontinuidades. Eso es lo que quiere decir esto. Descontinuidades quiere decir que no terminan abruptamente en un punto y continúan en otro de forma, digamos, rompiendo la línea que grafica. Entonces tenemos que la composición es diferenciable también en x, por consiguiente. Entonces su derivada está dada por esta que se conoce como la regla de la cadena. Recuerden que hay dos formas de escribir una notación, que es la composición de dos funciones, de esta forma con este círculo, o de una forma un poco más clara, que es la que voy a utilizar en el resto de los ejercicios. Es de esta forma: la función externa f que depende de la función interna g. ¿Cómo se aplica? Recuerden que esta es otra de las notaciones de indicar derivada. Entonces, para derivarlo, lo que se hace es que primero se deriva la función externa. Al argumento o a la función interna no se le hace nada, y después se multiplica por la derivada de la función interna. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos la función que depende de x, voy a poner aquí ya una función ya compuesta por completo. Vamos a poner, por ejemplo, que fuera aquí x más 4 al cubo. Entonces aquí, como podemos ver, es un tipo de función externa y una función interna. La función externa va a ser esta potencia que tenemos acá, y la función interna va a ser este binomio que tenemos de esta forma. Entonces, según la regla, primero vamos a hacer la derivada. Vamos a hacer ahora la derivada de esta forma. Recuerden que también se puede poner con esta nomenclatura la derivada con respecto a x de esta función f, que ya en sí esta función f es una función compuesta de una función polinomial, que es este cubo, y un binomio que está aquí adentro. Ya esto es una función compuesta. Entonces aquí esta regla nos dice que primero voy a derivar la función externa. La derivada de una potencia, recuerden que si nosotros tenemos la derivada con respecto a x de x a la n, tenemos que se baja esta n y se pone x a la n menos 1. Entonces primero vamos a hacer la derivada de la función externa. Entonces se baja este 3 y el argumento se queda igual. Entonces aquí el argumento se queda igual, es lo que dice a esta parte de aquí. Esta f' lo que dice es que primero derivamos la parte externa. Entonces la derivada de la parte externa es bajar este 3 y restarle un elemento a esta potencia, como lo dice la regla de la potencia. Entonces a la parte interna no se le hace nada, el argumento se queda igual, se queda x más 4. Y después se multiplica por la derivada de la función de adentro. Entonces se pone por la derivada de la función de adentro. La derivada de la función de adentro, o la derivada de x más 4, es un 1. La derivada de x con respecto a x es un 1 y la derivada de 4 es un 0. Entonces esto ya es lo que nos queda como la derivada. La podemos expresar, la podemos desarrollar y nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces esto queda de esta manera, queda igual a 3 multiplicado, voy a hacer la expansión de este binomio al cuadrado, queda x al cuadrado más 8x más 16. Esto es esta expansión de este binomio al cuadrado. O lo puedo seguir expresando y nos queda de la siguiente forma. Sería 3x al cuadrado más 24x más 3 por 16. Aquí lo voy a poner esta parte aquí. 3 por 16 nos da 48. Entonces más 48. Esta es una forma aplicando la regla de la cadena. Si nosotros no queremos utilizar la regla de la cadena, puedo, por ejemplo, hacer otra expresión. Si yo tuviera, por ejemplo, otra alternativa, sería hacer este binomio al cubo. Tenemos f de x sería igual al cubo del primero. Tenemos entonces aquí x al cubo más el triple del primero por el segundo. Tenemos entonces que sería el triple del primero por el segundo, por el primero al cuadrado por el segundo de esta forma, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del último. Entonces sería 4 elevado al cubo. Eso es lo que ya tendríamos de esta forma. Entonces ahora este polinomio nos va a quedar de esta manera. Va a quedar aquí x al cubo más, aquí va a ser 12x al cuadrado. Después, por último, vamos a tener aquí 16 por 3. Esta es la parte que tenemos aquí. Nuevamente va a ser 48. Aquí tenemos más 48x más 4 elevado al cubo. Entonces aquí 4 elevado al cubo. 4 elevado al cubo me da 64.
más 64. Ahora, esta expresión es la que voy a derivar. Entonces ahora tenemos esta parte de aquí, f' de x, ahora voy a derivar esta parte de aquí, me va a quedar entonces la derivada de este elemento, me queda 3x al cuadrado más 24x más 48, si se fijan son las derivadas de esta forma, la derivada de 64 es 0, si se fijan es exactamente igual, entonces aquí podemos contar con dos opciones para poder evaluar este tipo de expresiones con regla de la cadena. Vamos a ver ahora un caso diferente para ver que es más útil utilizar la regla de la cadena que hacer la expansión polinomial. Si ahora, por ejemplo, por otro lado tuviéramos f de x igual a, por ejemplo, una expansión, voy a poner x más 4, pero elevado a la 31, aquí sería muy complejo hacer la expansión binomial con este exponente 31. Tendría que hacer el binomio de Newton y tendría 32 elementos. O pudiera hacer el triángulo de Pascal y bueno, sería un polinomio de 32 elementos. O pudiera utilizar la regla de la cadena, identificando que la función externa es esta potencia que tenemos acá y la función interna es este binomio que tenemos en esta parte de aquí. Entonces simplemente la derivada de esta expresión sería de la siguiente forma. Vamos a primero a derivar lo que está fuera del paréntesis y vamos a utilizar la derivada de la potencia. Tenemos que se baja este 31 y queda aquí x más 4. El argumento no se le hace nada, es lo que dice esta parte de aquí. Esta parte que tenemos en esta sección nos está diciendo que hacemos la derivada de lo de afuera. Ya bajamos el 31 y el exponente lo voy a dejar con uno negativo, con uno menos. Y después se multiplica por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es un 1 y eso es todo. Ahora ya lo único que faltaría sería evaluar y meter algún valor aquí para obtener el valor de esta derivada, que pues desde luego sería un número muy grande, pero esto, si se fijan, ya es toda mi derivada utilizando la regla de la cadena. Si nosotros hiciéramos la expansión como en el caso anterior, sería muy complejo, pero se puede hacer. Ahora vamos a ver por último, para concluir esta sección de la regla de la cadena, un caso donde no se puede hacer una expansión de esta forma. En este último caso que vamos a ver ya para ilustrar esta técnica, nuevamente tenemos una función externa que es la raíz cuadrada y una función interna que es este polinomio que es x al cuadrado más 2x menos 6. Lo podemos escribir de esta forma. Recuerden que la raíz cuadrada lo puedo cambiar de la notación radical a esta notación, a la 1/2. Esa sería mi función externa y después vamos a tener esto de esta forma. Aquí está este polinomio. Aquí en este caso no puedo hacer la expansión porque el binomio de Newton, para empezar, pues nos habla de dos términos, aquí tenemos 3, y es para números enteros, porque recuerden que estamos haciendo una expansión en función a números factoriales o números derivados de un número factorial, y el número factorial está definido en términos de números enteros. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, 3 factorial, esto era 3 por 2 por 1, pero no puedo hacer un medio factorial a menos de que utilice funciones más complejas. Esto no se puede hacer con lo que conocemos hasta ahora. Entonces, esta expansión que vemos aquí en esta parte de esta raíz no se puede hacer de forma polinomial. No podemos proceder de esta forma, y la única forma que tenemos para desarrollar y hacer la derivada de una expresión de este estilo es utilizando la regla de la cadena. Ahí sí no tenemos de otra. Entonces, la derivada, nuevamente, vamos a hacer este desarrollo, vamos a hacer la derivada de la función externa. La función externa es la raíz. Entonces, como dice la regla de la potencia, vamos a bajar este exponente, vamos a poner de esta forma, vamos a poner aquí 1/2. Después al argumento no se le hace nada. Recuerden que primero estoy utilizando la derivada de lo de afuera sin hacerle nada al argumento. El argumento es este polinomio. Entonces tenemos aquí x al cuadrado más 2x menos 6 de esta forma, y después la derivada vamos a restarle una unidad a este 1/2, va a ser 1/2 menos 1, así dice la regla. Después vamos a multiplicar por la derivada de lo de adentro de la función interna. Entonces la derivada de la función interna es 2x más 2, así de esta forma, y nada más. Recuerden, aquí nuevamente estoy bajando este exponente y le resto 1, por eso queda esta parte de aquí, y la derivada de x con respecto de x queda 1. 1 multiplicado por 2 queda este que tenemos acá. Entonces eso es mi derivada. Se puede escribir de una forma un poco más compacta
Vamos a poner entonces la derivada con respecto de x es igual a 1/2 de x al cuadrado más 2x menos 6. Este 1/2 menos 1 es menos 1/2 y después va a ser multiplicado por 2x más 2. Esto lo podemos reescribir nuevamente. Este menos 1/2 lo puedo pasar para abajo y queda de la siguiente forma. Queda 2x más 2 dividido entre 2 y la raíz, voy a poner aquí ya raíz cuadrada nuevamente, x al cuadrado más 2x menos 6. Si ustedes quieren seguirle dejando a la 1/2, o sea, esto es a la 1/2, es lo mismo. Lo único que hice fue que pasó para abajo dividiendo. Aquí se puede factorizar, recuerden aquí pues esto es nuevamente para simplificarlo. Esta expresión ya es válida, pero bueno, si quieren la pueden simplificar. Aquí voy a factorizar este 2 y se va a cancelar con este 2 que tenemos aquí abajo. Factorizando y ya una expresión más compacta sería x más 1 dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x menos 6. Esta ya sería mi derivada, cosa que solamente se puede hacer utilizando la regla de la cadena. Entonces ya nada más para recapitular el día de hoy, recuerden que la regla de la cadena me pide identificar una función interna y una función externa. Aquí en este caso estamos hablando de f y g, pero puede ser cualquier composición que nosotros ubiquemos como una función interna y una función externa. La regla de la cadena dice que primero vamos a derivar la función externa. Entonces noten que aquí en esta primera parte hicimos esta derivada. Bajamos 1/2, que es este que está aquí, y luego le resté 1. Esa es la derivada que sabemos hacer de la potencia. Al argumento no se le hizo nada. Noten que aquí el argumento pasó tal cual como lo tenemos en esta parte de aquí. Finalmente la regla dice que vamos a multiplicar por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna es esta que tenemos aquí. Ya después nada más es cuestión de acomodar un poco con álgebra, pero esta expresión que tenemos en esta parte de aquí ya es el resultado. Se puede hacer de una forma un poco más compacta y llegar a esta expresión que tenemos de esta parte. Ya lo único que nos faltaría sería evaluar. Ya nada más hay que meterle valores para ver cuál es el valor de la derivada ya en un punto que nosotros nos estén pidiendo. Entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver ya más ejercicios y vamos a evaluar. Hasta aquí solamente estamos ilustrando la técnica de la derivada utilizando la regla de la cadena. Con esto concluimos entonces el día de hoy.